Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es un pasaje que he escogido en un contexto mayor que quiero compartir, que es un pasaje en el que Jesucristo está hablando de tiempos difíciles, no cualquier tiempo. A Jesucristo le preguntaron acerca de cuáles eran las señales de su regreso y del fin del tiempo que conocemos. Pero antes de abordar eso, yo quisiera hacer la pregunta: ¿cómo son estos tiempos? ¿Cómo ves tú los tiempos que estamos viviendo? Y a nivel global me refiero. Porque vamos a darnos cuenta cómo en la respuesta que Jesús da a la pregunta de esos señales o esas características de los últimos tiempos, vamos a ir viendo cosas que ya nos son familiares. Y estos tiempos que estamos viviendo tienen características atípicas, pero que son globales y que son fuertes, que han escalado en muchos sentidos. Este pasaje que escogí: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de mucha gente se enfría. Lo estamos viendo hoy con el distanciamiento que hay entre personas y las crisis no solamente económicas y de otro índole externas, de salud por supuesto, sino también crisis personales en el interior de cada uno de nosotros. Mi pregunta es: ¿sabemos navegar en tiempos así? Para eso es que Jesucristo hace 2000 años, registrado en Mateo 24, nos da una descripción de una situación nunca antes vista. Una situación donde hay aflicciones a nivel global y que si nosotros las vemos y entendemos cómo Jesucristo nos dice que podemos abordarlas, entonces en nuestras circunstancias actuales, algunas que se empiezan ya a parecer a estas, podremos nosotros ser vencedores, no víctimas de la crisis. Una crisis está para aprovecharse y vencerla, no para ser víctima de ella. Ahora, en este pasaje que quiero comentar, Mateo 24, yo te invito, si tienes tu Biblia, a que la abras. La pregunta que comienza y que hacen los discípulos es, dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, así es la palabra que está en la versión Reina Valera del 60. Pero esta palabra siglo, en el manuscritos originales escritos en griego, es una palabra que se escribe aion, la palabra griega aion. Y esta palabra no es lo que siglos representa hoy en día para nosotros, que son 100 años. Aion es una palabra que significa tiempo, duración de la vida, primeros tiempos. Así que la pregunta que están haciendo aquí los discípulos a Jesús es: ¿qué características hay o qué señales hay para darnos cuenta que estamos o que alguien se acercará a vivir, dice, el fin del siglo, o sea, el final del tiempo que conocemos, el final de la duración de la vida como la conocemos, de los primeros tiempos, dando a entender que lo que hoy vivimos desde que el ser humano rompió relaciones con Dios, Adán y Eva hace 6000 años, es un orden caído, pero es un orden, un tiempo que nos ha tocado vivir, pero que está escrito en la Biblia que ese tiempo tendrá su final, para pasar a otro tiempo, o sea, un siglo a otro siglo, una duración y una forma de vida a otra forma de vida, que no será muy diferente a lo que conocemos hoy en día, pero eso sí, con el orden de Dios manifestado de forma perfecta y absoluta para la bendición. Ahora, yo quisiera que lo viéramos aquí para darnos cuenta de justamente cómo Jesucristo describe momentos difíciles de alcance global y poder pasar entonces a sus recomendaciones de cómo nosotros debemos de vivir esos tiempos. No vamos a poder agotar en esta conferencia el tocarlo todo, pero vamos a ir poco a poquito abordando estos desafíos para que, si los ponemos por práctica en nuestra realidad del día de hoy, donde estemos o hacia donde vayamos, podamos estar confiados que todo va a estar bien,
para aquel que ha puesto su confianza en la roca correcta, en la fuente correcta, la que nos da poder, la que nos da un final feliz. Mira lo que dice Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A partir de este versículo 4, Jesús empieza a dar una pincelada de 4 señales, o yo le estoy llamando 4 aflicciones globales, de momentos difíciles, de sumo desafío, de adversidad, de tribulación, que tienen esa característica que ya dije, globales, que no es un tema que ya hayamos visto. Algunas de estas cosas que están descritas en Mateo 24 han sucedido, terremotos, catástrofes, pero lo que aquí está señalizado es 2 cosas, que son eventos que escalan a una magnitud tal vez nunca antes vista, o que escalan a que en todas partes del mundo están sucediendo. Y mira cuáles son esas 4. No vamos a verla. Te invito a que tengas tu Biblia abierta, Mateo 24, en caso que quieras ir viendo la referencia a versículos que mencionaré, pero no leeremos textualmente. Y te des cuenta que Jesús aquí esboza las siguientes 4 señales o aflicciones globales. La primera, como ahorita lo leímos, es una crisis de la verdad. También otra es catástrofes naturales, sociales y crisis económicas. Eso está en el versículo 6 y 7. Crisis moral, o sea, un problema de falta de valores. Eso está en el versículo 9 y el 12. Y una crisis relacional, lo que yo también llamo una ruptura del tejido social. Vistas estas de manera puntual, aisladas, tal vez no escandalicen a nadie. Pero cuando esto le damos la dimensión global, y te doy un ejemplo que estás sintiendo. Esta es segunda, por ejemplo, que son catástrofes naturales, sociales y económicas. Aquí en los versículos de Mateo 24, el versículo 6, por ejemplo, dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Son términos que hace 2000 años escribirlos para Mateo, el apóstol Mateo que escribió esto, discípulo de Cristo, debió haber sido muy difícil de escribir un futuro con términos y conceptos de esa época. Guerras siempre ha habido, y creo que eso es algo que él entendió, claro, con la diferencia de que esto tendría una escala mundial global. La primera guerra mundial que nosotros conocemos apareció apenas en el siglo XIX, igual que la segunda, que muchos creen que es una continuación de la primera. Y todo lo que está llegando y viniendo tiene implicaciones ya globales. Pero aquí cuando dice guerras, luego dice rumores de guerra. Muchas personas no han sabido interpretar esto, pero cuando vemos cómo fue escrito en el griego original, el concepto más parecido que pudiéramos interpretar que significa el rumor de guerra es el terrorismo. ¿Tú cómo explicarías terrorismo hace 2000 años? Actos de terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Aquí por eso lo describe como una guerra de la cual no se ve, pero cuando se manifiesta existe. No sabemos cuándo llega, pero en cualquier momento puede surgir rumores de guerra. Bueno, así puedes tú ir viendo esta pincelada de 4 grandes aflicciones que aquí se nombran. Otra cosa que también vivimos y padecemos, solo dentro de ese tema de catástrofes naturales y sociales, viene el tema de las pandemias. Aquí habla de pestes. Esto está en el versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y está hablando no de diferentes lugares en diferentes épocas, sino de maneras simultáneas, de maneras que escalan globalmente como cosas inéditas. Y ya estamos nosotros viendo y viviendo algunas de estas cosas con esa dimensión global, simplemente la pandemia que vivimos de COVID-19. Ahora, yo voy a agregar aquí a esas 4, y digo agregar porque no está con esa palabra mencionada en Mateo 24, pero en el contexto, tú estarás de acuerdo conmigo que es una quinta
aflicción global y que también la estamos viviendo hoy en día, que esta es el miedo. El miedo. ¿Por qué hablamos del miedo? Jesucristo, de una manera pues completamente obvia y lógica, asociaba estas crisis a nivel mundial, global, con el miedo. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús les decía, en este contexto también, del día en que estaba hablando en el Monte de los Olivos, Mateo 24, le decía a los discípulos, estas cosas yo se las hablo, se las comparto, para que en mí tengan paz. O sea, sí comparto y les digo las cosas difíciles, pero también les doy las opciones y la solución para enfrentarlas, para que tengan confianza, para que tengan paz. Y Jesús dijo en ese Juan 16, 33, en el mundo tendrán aflicción. Por supuesto, la pandemia ha traído aflicción. Muchos hemos sentido en el alma, en el corazón, de manera directa por aquellos que han perdido la vida por esto. Ha traído aflicción económica. Y bueno, podríamos pasarnos toda la hora hablando simplemente de lo que hoy estamos viviendo, pero que cae dentro de esta pincelada de aflicciones globales que Jesús dijo que vendrían. Y repito, lo importante, pues sí, no solo es darnos cuenta de que eso es algo que ya estaba escrito desde antes, sino cuál es la prescripción para enfrentarlas y navegar entre ellas. Por eso Jesús dijo, estas cosas yo les hablo para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y un poco antes, en esa misma conversación, les dijo, mi paz les doy. No es una paz como la que el mundo da. Dice, no tiene que turbarse su corazón, ni tener miedo. Menciona directamente la palabra miedo. De hecho, Jesucristo, hablando de esto, hay un pasaje para mí muy importante, que Dios me ha hablado mucho, Lucas capítulo 12, y aquellos que están en la clase de Fieles y Prudentes saben que ha sido una tarea y lo estamos estudiando, porque es un capítulo acerca de cómo conducirnos y qué prioridades tener en estos tiempos de aflicciones globales y que aplicarán en lo que los apóstoles preguntaban los discípulos, los últimos tiempos antes de la venida de Jesucristo, o que preceden, que van después de la venida de Cristo. Esto que estamos viviendo, Jesús ya lo había anticipado, y en Lucas 12 en 3 ocasiones está hablando acerca del miedo. Por eso yo la agrego como una cuarta aflicción global. En el versículo 4, ¿sabes qué? Permíteme decirlo tal cual. Está hablando acerca del miedo a la enfermedad. Y puedes tú identificarte o ayudar a otros que están teniendo una situación en la pandemia a ver lo que Jesús está aquí diciendo y ubicando a las personas con respecto a ese miedo. Fíjate lo que dice Lucas 12, en el versículo 4. Mas les digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer, o sea, a quién deben de respetar, a quién deben de honrar, a quién deben de considerar. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temer. Está diciendo que una enfermedad tiene poder para quitarnos la vida. Pero no es a la enfermedad a la que debemos de temer, sino hay un poder y una autoridad por encima de esas enfermedades, que no solamente tiene el poder para dar vida o de quitarla, sino también para el destino del alma. Ese es Dios. Y lo dice tal vez con un lenguaje fuerte para ubicarnos sobre qué. Sobre que si nosotros estamos con esta persona, que es Dios, que tiene el poder por encima de la enfermedad e incluso de la muerte, las cosas van a tener sentido para nosotros, van a tener esperanza para nosotros, van a tener una dirección. También lo mencionó aquí en Lucas 12, pero versículo 7, el tema del miedo ante la adversidad y la persecución y la injusticia que alguien pueda recibir. Y tercera vez lo dice en el versículo 32 con respecto al miedo por la falta de sustento, por la falta de provisión. Así que
Estas cinco señales que son para mí un resumen de aflicciones globales que Jesucristo describe. Déjame se las leo. Crisis de la verdad, catástrofes naturales, sociales y económicas, crisis moral, crisis relacional y crisis de confianza. Son aflicciones para las cuales tenemos que darnos cuenta que están en el ambiente, que incluso son como una ola que nos arrastran con ella. Sí, al ser globales, va a ser muy difícil que no caigas en el miedo. Hay personas que posiblemente han tomado como estándar el no salir de debajo de la cama, ¿verdad? Y otros, por el contrario, pues caminar como si no hubiera pandemia y andar. Hay extremos en nuestra forma de conducirnos por el miedo o por una reacción incluso contraria a ese miedo, pero de una manera, vamos a decirlo así, de reacción irresponsable. Es difícil no caer en esa ola. De hecho, el tema de crisis de la verdad, alguien dice, pero crisis de verdad, sí, como en ninguna otra época está abundando la información. E irónicamente, al abundar la información, está abundando la desinformación y la mala información. La crisis de verdad no significa solamente que hay noticias falsas que las tomamos como verdaderas y tomamos decisiones en base a ellas, lo cual tal vez antes ha habido, pero nunca a esta escala, sino que también tiene que ver con mentiras, con medias verdades o con el relativismo de la verdad. Un tema que hoy en día es precisamente una característica de nuestra generación, la generación que está entrando como civilización, la civilización humana, a una época de posmodernismo, donde cada quien tiene su verdad y tiene la facultad de crearla, de darle forma o de destruirla, lo cual no tiene sentido. No tiene sentido porque la verdad es absoluta, como la fuerza de la gravedad, por decir muchas verdades. Está ahí, existe. Que tú quieras llamarle de otra manera es otra cosa, es un tema más estético que de concepto, pero ahí va a estar. Es cierto que cada quien tiene una realidad diferente. La realidad, que es la experiencia que tú tienes con respecto a una verdad, es relativa, no es absoluta. No va a haber muchas personas que compartan la misma realidad que tú. Hay un dicho en México que dice, cada quien habla de cómo le ha ido en la feria. Claro, pero eso no conlleva el que la verdad pueda ser cambiada. La fuerza de gravedad siempre será, aunque le quieras llamar diferente o aunque tú la quieras desconocer. Te vas a lanzar de un edificio de 10 pisos, te vas a matar, te vas a caer. Y no vale decir, no va a pasar nada porque yo no creo en la gravedad. Para mí no existe. Y ese es el problema con muchas cosas que nosotros no entendemos y que las verdades no se pueden crear ni destruir. La verdad está ahí, ha sido creada por Dios y solo nosotros tenemos la facultad de reconocerla y la inteligencia de sabernos mover en ella. Y si alguien dice, yo no creo en Dios, voy a vivir como quiera, pues cuando te mueras te vas a dar cuenta. No va a cambiar las cosas. Y bueno, estoy tomando mucho tiempo, ¿verdad? Estas 5 grandes aflicciones globales nos dan para hablar muchísimo, pero hoy yo quiero resaltar una y ni siquiera la podemos abordar por completo, pero vamos a empezar a verla en esta serie de conferencias que hoy comienza y que es la 4ª que está aquí, crisis relacional. La crisis relacional. Crisis de relaciones interpersonales. Y yo creo que esto es algo de estas, posiblemente junto con la crisis de confianza y moral, que más nos han azotado en el tema de la pandemia de COVID-19. Y está durando ya prácticamente 2 años y sigue esto adelante. Por cierto, desde que comenzó este tiempo de pandemia, dimos la siguiente recomendación que hoy me parece oportuno volver a recordar. Y es que no hagas de la crisis global una crisis personal. Porque estas 5 aflicciones globales, el miedo, es una corriente global. Por miedo, las naciones están comenzando a caminar en la eliminación de una autonomía e independencia.
y empezando a subordinarse a autoridades supranacionales que empiezan a dictar muchas cosas, como qué vacunas ponerte, cuáles no, pero también temas de índole económico, de índole también de valores, de moral. Y esas personas que están tomando esa hegemonía sobre los gobiernos de las naciones son personas por las cuales tú y yo no votamos. Y están ahí porque son diplomáticos de Naciones Unidas o son personas poderosas por el capital que tienen. Sí, son las fundaciones que están ahí, pero que están dándole forma a muchas de las cosas en nuestras naciones por las cuales nosotros no votamos así. Y no son los líderes que hemos elegido tampoco. Así que nosotros tenemos un desafío, y es que hay muchas cosas que van a estar ahí como una globalidad y como una gran marea, una corriente, pero tenemos que aprender a navegar en ello y no hacer de la crisis global, vamos a ponerle nombre, de la crisis de miedo, un miedo personal. No hacer de la crisis de relaciones interpersonales una crisis de mis relaciones interpersonales y de mi autoestima. Yo estoy escogiendo, les dije, esta cuarta, o sea, de estas 5, el tema de la crisis relacional. Cómo navegar en medio de un mundo en crisis de relaciones, donde el tejido social se está quebrando. Se ha quebrado desde hace muchos años y ahora está escalando esa ruptura. Mateo 24, versículo 10, Jesús habla de esta crisis de esta manera. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse, versículo 12, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. ¿No les parece esto una ruptura tremenda del tejido social, ya sea a nivel matrimonio, a nivel familia, a nivel empresas, a nivel naciones? Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabes? Yo con el tema de la pandemia he visto cosas que ni los deportes ni la religión habían logrado en muchas familias, que es la ruptura, que es ya casi hasta, no solo la molestia, el odio entre personas. Que si usas mascarilla, que si no usas mascarilla. Que si te pones CDS o no usas CDS. Que si usas esta vacuna o la otra o no usas ninguna. Que si te conoces de una manera y empiezan a saltar las pasiones y literalmente comienzan unos a otros a aborrecerse. Y eso es en los temas más leves. Hay muchas cosas que han pasado en esta pandemia porque está la ola. Es una ola, tenemos que aprender a navegar en ella. En unos momentos ir contracorriente, en otros momentos saber navegar en esa turbulencia, con esas corrientes, sin ser parte de ellas, pero estamos en ellas. Jesús por eso lo dijo. Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Tienen que aprender a moverse y navegar en él. Crisis relacional. Y aquí habla acerca de un amor. El amor de muchos se enfriará. Hemos experimentado en lo que va de pandemia una tasa de divorcios que no hubiera llegado posiblemente si no fuera por la crisis relacional que vivimos. Hemos experimentado violencia intrafamiliar con una escalada en algunos países inéditas, que no hubiera llegado si no estuviese esta ola y esta corriente en el mundo que nos toca ahora vivir. Pero tú y yo estamos llamados a que seamos personas que sepan navegar aún en las cosas que no son de ellos. Tal vez el mar no es tuyo, pero sepas navegar por él para llegar a tu destino correcto y que en tu trayecto vayas con seguridad. Tal vez no siempre van a estar los días soleados, pero puedas ir con seguridad. Y este es un tema muy importante, porque cuando hablamos de amor estamos hablando de varias cosas. 1 Corintios 13 es una tremenda carta donde habla acerca del más grande amor. Pero no nos quedemos, por ejemplo, en un tema afectivo de amor. Amor tiene muchas connotaciones y yo quiero usar un poco el marco que estamos aprendiendo ahora en nuestro taller de Atendiendo el Alma.
y que en alguna conferencia ya compartimos aquí en domingo, que son estos 4 depósitos o 4 vasijas que contiene nuestra alma, a través de las cuales vamos nutriendo nuestro ser y fortaleciendo lo que somos para enfrentarlo todo, incluso lo que pareciera imposible a nuestros ojos. Porque amor también tiene que ver con la relación que tienes contigo mismo, aprender a amarte a ti mismo. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la fuente de poder va a venir de una tercera relación que es la primera, la prioritaria, que es tu relación con Dios. Tú amas a Dios con todo y eso te va a empoderar para una transformación del ser que quieres ser. Poder nosotros amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Estas vasijas o depósitos del alma son de la conexión, de la valía, de la confianza y de la pasión. Pero también se aplica a cualquier relación que tenemos con otras personas. Conexión. La conexión con nosotros mismos y la conexión con otras personas. Amor es conexión. Amor es valía. Amor es valorar. Nadie puede decir que ama cuando no valora a esa persona. Cuando alguien piensa que ama pero no está realmente valorando, eso es otra cosa. Eso será ambición, será lujuria, será codicia. Cuando tú amas a algo, no necesariamente es el amor correcto y es el amor poderoso. Puede ser un sustituto de amor lo que sientes. Porque valía es uno de los aspectos que caracteriza el poder del amor. Valorar. ¿Te valoras a ti mismo? ¿Sabes quién eres? Hemos estado hablando también de eso. Mira esta, confianza. Amor es confiar. Es tener la confianza. Y es tener pasión. Es esa energía que te lleva a la consecución de aquello que amas. Y el amor se viene a nutrir o a conformar también por estos 4 aspectos que, por cierto, nutre nuestra alma, pero también nutre nuestras relaciones interpersonales. Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, de él mana la vida. Y de ahí, de donde mana la vida, podemos dar y traer vida a nuestras relaciones interpersonales y también para con Dios. Pero aquí el tema es, ¿cómo es que se enfría el amor? Dice Jesús que una de las señales negativas es que el amor de muchos se enfriará. Y básicamente la respuesta la encontramos en un libro que habla precisamente con detalles de lo que Jesús en Mateo 24 da como una pincelada de las aflicciones globales y las características de los últimos tiempos. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Características de los últimos tiempos, no todo es negativo. De hecho, tuvimos a Pastor Rodolfo Garza dándonos 3 buenas noticias acerca de los últimos tiempos. Pero estamos aquí tocando aspectos que son difíciles, negativos, para aprender a conducirnos en ellos cuando se presenten o si ya se presentaron en algunos de estos aspectos. Son temas que si nos preparamos incluso para lo más difícil, lo que quede abajo de eso, ya vas a estar preparado. Hay un libro, dije, en donde hay detalles de esto que Jesús habló en Mateo 24, que es el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y después de un capítulo de introducción, aquí se registran en Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, otras palabras y mensajes de Jesucristo mismo. Jesucristo, de hecho, está registrado en la Biblia hablando básicamente en 2 secciones. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en Apocalipsis. Algunos le han llamado el 5º evangelio. ¿Por qué? Porque ahí aparece Cristo. Cristo es un protagonista también y Cristo habla. Y Jesucristo da un mensaje a 7 iglesias, 7 mensajes diferentes, pero que se complementan a 7 iglesias. Y lo interesante de esto es que el primer mensaje que se da a la primera iglesia toca el tema del amor que se enfría como un tema que tenemos que aprender a vencer. Es algo importante para Dios, porque sabe que es crucial para nuestras vidas.
Proverbios, ahorita lo leímos, ¿verdad? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, sabe que el amor que tenemos a nosotros mismos es crucial, y no se diga el amor a Dios y el amor hacia otras personas. Y ese amor llevado a la valía, a la conexión, a la confianza, a la pasión, es algo que es importante para Dios. Tan importante que es el tema central de la primer mensaje en Éfeso, pero también en el séptimo y último mensaje a esas 7 iglesias lo vuelve a tocar. Y cuando vemos estos 2 mensajes, que no veremos aquí a detalle, eso es un tema para nuestro curso máster Fieles y Prudentes, cuando vemos esos mensajes, te vas a dar cuenta de la prioridad de Dios y las prácticas que Dios nos da para poder navegar aún contracorriente. Dice en Apocalipsis 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el tema central del mensaje a Éfeso. Y lo que aquí está diciendo en este primer mensaje es que el amor se enfría, y míralo aquí como lo he escrito, cuando cambiamos las prioridades o cuando no damos la prioridad correcta. Dice, has dejado tu primer amor. Y la segunda razón o causa por la cual se enfría el amor de muchos es cuando permitimos que se apague el amor. Mira estas 2. La primera es el punto crítico del mensaje a la iglesia de Éfeso, y la segunda que ves ahí es el mensaje crítico a la iglesia de la Odisea, que es la séptima. Me llama la atención que el mensaje que abre y que cierra esta preparación que Jesús dice a estas 7 iglesias para poder vivir lo que viene en Apocalipsis es un mensaje que abre y cierra con la prioridad de no dejar que se enfríe nuestro amor. No sé cómo enfatizarlo, más que diciendo, vean el lugar que tiene, aún en la Biblia, y el lugar práctico que tiene en nuestras vidas cotidianas. El que no se enfríe el amor. Esto que está aquí permitiendo que se apague, es a donde yo quisiera aterrizar el mensaje de hoy. Y eso está en Apocalipsis 3:15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando de alguien que ha dejado enfriar lo que estaba caliente. Y tú y yo tenemos que darle la prioridad correcta al amor. O sea, esa fuerza edificadora y que produce fruto y vida, que rige nuestras relaciones interpersonales. Eso es amor. Darle la prioridad correcta a las relaciones regidas por el amor y no permitir que se apague el amor. Así que no quiero saber el problema que tal vez algún matrimonio hoy pudiera estar teniendo. Va a caer como causa raíz en una de estas 2. Un problema de prioridades de la relación y del amor, o un problema de permitir que se apague ese amor, que se haya apagado ese amor. No puedes permitir que se apague. Hay promesas asociadas a esto, y yo quisiera que las tomáramos para que nos motivemos a que vale la pena no dejarnos llevar por la corriente de este mundo en estas 5 aflicciones globales, y una es una crisis de relaciones. Mira lo que dice Apocalipsis 2:7 con respecto al mensaje a Éfeso. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Al que venciere. ¿Y vencer qué? El contexto de esta mensaje a Éfeso es el contexto de no dejar tu primer amor. O sea, primer viene la palabra de primero. No primero cronológicamente hablando, sino lo primero en prioridad. Y dice, para aquel que vence el desafío de las prioridades correctas del amor.
saber que hay una deuda de amor. Lo vimos en la semana pasada, combatiendo el espíritu acreedor. No deber nada a nadie más que el amarnos unos a otros. Saber que yo no soy acreedor, sino que soy deudor. Cuando yo entiendo la prioridad correcta y el orden de las cosas, en mi matrimonio, en mi paternidad, en mi relación laboral con mis autoridades o hacia mis empleados, con mis semejantes. Cuando yo entiendo bien las prioridades y me muevo en ellas, aquí dice que hay un beneficio y una promesa: acceso a una vida abundante. Y la segunda promesa está ahí, léela: autoridad sobre las circunstancias. El acceso a una vida abundante lo veremos la siguiente semana también. ¿Por qué habla ahí del árbol de la vida? Pero pues yo creo que te lo vas entendiendo, ¿no? Con esta figura. Comer del árbol que da vida, pues es tener acceso a una vida abundante. Y el contexto que da es: tienes que vencer el desafío de las prioridades que, cuando son equivocadas, enfrían el amor. La segunda es autoridad sobre las circunstancias, y por verlo de una manera rápida, está en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este Apocalipsis 3 es el mensaje a la séptima iglesia, la Odisea, la cual leímos hace un momento, que decía: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, y te vomitaré de mi boca. Sin embargo, le dice: pero si vences ese desafío de la tibieza, el desafío de dejar apagar el amor, que se enfríe el amor apagándose, por dejar que se apague, tú tendrás autoridad. Y es lo que yo estoy llamando aquí autoridad sobre las circunstancias. Por eso es que una paternidad destrozada afecta en el resto de nuestra vida, porque nos resta acceso a la abundancia de la vida y nos resta autoridad, dar golpes de autoridad en medio de circunstancias difíciles, como también nos resta un matrimonio deficiente o ya quebrantado. Es más que un tema afectivo, que te duele en el corazón por lo afectivo, es algo más que eso. Y no se diga una relación que no es saludable con Dios, una relación que está fragmentada o mal priorizada, o dejándose que se apague. Yo quisiera tocar este segundo punto, que es: ¿por qué se apaga el amor? Lo dijimos, hay dos causas raíz: prioridades cambiadas o equivocadas, pero la otra es permitir que se apague. Esas dos cosas hacen que se enfríe el amor, hace una crisis relacional, como está hablada por Jesucristo. Y para entenderlo de una manera sencilla y te la puedas llevar y nunca se te olvide, vamos a compararlo con el proceso también de apagar un fuego. El fuego, ¿cómo se apaga? Hay una manera de apagar el fuego, y el fuego se apaga cuando se enfría el material. Es lo más lógico para nosotros. Con agua, con algo frío. Si quieres que algo no se enciende, manténlo frío, ponle agua fresca, llénalo de agua, y va a ser muy difícil que se encienda. Y si quieres apagar algo que se ha encendido, tienes que apagar, enfriar el material. Bueno, ¿de qué nos habla esto? La primera razón por la cual se apaga el amor en cualquier relación es el distanciamiento. El distanciamiento. O sea, se enfría el material. Dejamos de estar cercanos, juntos. Y hoy estamos viviendo una época de distanciamiento social. Pero repito, no podemos hacer que la crisis global por el distanciamiento social se convierta en una crisis personal. Y necesitamos ser disciplinados para eso. Y necesitamos aplicar eso en todas las dimensiones de nuestras relaciones. La personal, con uno mismo, pero también con otras personas y con Dios. El distanciamiento es algo que tal vez se nutre del miedo, tal vez se nutre de la obediencia a una disposición, pero no podemos asimilarlo como doctrina. No podemos asimilarlo como una filosofía de vida. Hoy he querido dar una pincelada de estos temas. Habrá otros momentos para recomendaciones muy específicas sobre cómo llevar
y no permitir que el distanciamiento enfríe ese material que es el amor y que nuestras relaciones se vayan apagando. Decide hoy no estar tan distanciado ya de Dios, de esas otras personas y de ti mismo. Felicito a las personas que se han inscrito en el taller de Atendiendo el Alma, porque están hablando de una cercanía con ellos mismos, con el uno mismo. Segunda razón por la cual se puede apagar un fuego es cuando se corta el oxígeno. Y esto es algo que lo sabemos muy bien los que asamos carne. Cuando no hay suficiente oxígeno, no importa que el material no esté frío y lo que sea, no enciende. Y hasta le vamos echando aire porque el oxígeno se necesita para que haya combustión. El fuego es el resultado o es es el efecto inmediato de una combustión. Y el oxígeno es un componente químico que ayuda a esa reacción química llamada combustión, a través de la cual tenemos el fuego. Y esto en el cuerpo también se da. El oxígeno se utiliza también para que haya una combustión, y por eso la oxigenación es muy importante a nivel de nuestras células, para que haya una combustión y entonces se libere energía. No habría vida sin oxígeno. Yo creo que los que hemos estado viviendo esta pandemia, los que nos ha tocado vivirla en esta generación, creo que nos queda muy claro la importancia de los niveles de oxigenación. El oxígeno trae vida. ¿Cómo te sientes tú en tu cuerpo cuando no hay oxígeno? Mareado, confundido, aletargado, ¿verdad? Lejos de tener vida, va pareciendo más que estás con sueño y te puede llevar a la muerte, por supuesto. ¿Sabes? Y así es como hoy tenemos relaciones interpersonales. Hoy así estamos con los conceptos relacionales. El concepto de paternidad, un concepto que lo hemos devaluado. Al ir abrazando, otra vez, tendencias globales. Hablo globalmente, no hablo de tu caso tal vez o el mío. Al ir abrazando el concepto del aborto, lo que estamos haciendo es estar devaluando el principio de la paternidad. El valor de la paternidad, que es una relación interpersonal entre una persona y otra, ser madre y ser hijo. Cuando hablamos del matrimonio, adoptando modelos distorsionados del matrimonio, simplemente estamos caminando por el desconocimiento del modelo correcto a modelos que no funcionan, o sea, disfuncionales. Tienen su moda, tienen su boga, pero han sido probados como de fracaso. No sé, hay personas que piensan que esto es ser muy progresista, pero todavía no hemos llegado, pero nos estamos acercando a los modelos de otras civilizaciones, como el Imperio Romano hace más de 2000 años, siendo nosotros retrógradas en adoptar modelos relacionales y familiares que fueron probados como insuficientes, como equivocados, como de fracaso. Y así pudiéramos hablar de muchas cosas, como la relación con Dios, los prejuicios que hay ante una persona que quiere tener una relación con Dios. ¿Saben? Nosotros somos personas que necesitamos darnos cuenta que esto de que se corta el oxígeno en el fuego equivale a esta segunda razón por la cual se apaga el amor, y es tener una salud interior deficiente. Y cuando digo interior, es interior en tu alma, o interior en tu matrimonio, el modelo de matrimonio que llevas, o interior en tu paternidad, o interior como hija, como hijo, interior como hermano, interior como jefe, como gerente, como empresario, como empleador, como empleado. Cuando nosotros no tenemos salud, cuando la tenemos deficiente, es como cortar el oxígeno. Y aquí lo que vemos es que necesitamos un modelo que yo le llamo un modelo vivificante. Es un modelo que es cómo hacer las cosas, qué es lo que va a permitir la vida, qué es lo que no me va a asfixiar la relación, haciendo las cosas de acuerdo al modelo correcto. Y ese modelo te va a traer vida. Mira qué interesante cómo el rey David oraba por esto a Dios
tener un modelo vivificante, pero nos da en la palabra de Dios la respuesta de en qué se basa, y es hacer las cosas de acuerdo a la manera de Dios, hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da un modelo vivificante. Mira las oraciones que hacía, por ejemplo, en Salmo 119, versículo 25. Abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra, vivifícame según tu palabra. Luego la vuelve a repetir este concepto en el versículo 107, Salmo 119. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Lo repite en el versículo 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. ¿Cómo se vivifica conforme a su palabra? No solamente es con el modelo de hacer las cosas que funcionan, que eso ya es muy importante, sino con un modelo que tiene poder. El poder no solamente porque lo sigues y funciona, sino porque Dios mismo está comprometido con ese modelo, porque Él está comprometido con su palabra, porque su palabra es su credibilidad y su carácter. Que Él en persona va a infundir vida, poder. Va a infundir poder para que aquel que se arropa bajo los principios de la palabra, lo que haga, prospere. O sea, vivifique. No sé si lo veas, pero la palabra lo dice de esta manera en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. No de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí lo que está diciendo es que la letra por sí sola no tiene un poder vivificador. Puede tener buenas guías. Pero cuando dice el Espíritu, está hablando de que Dios como persona, su Espíritu, y esa es la persona del Espíritu Santo, que Él viene a hacer que esa palabra funcione en aquellos que confían en Dios. Así que yo quiero invitar a que este concepto lo apliquemos en dos áreas. El área, primeramente, de la salud y fortaleza del alma, tu área interior, pero también un modelo hacia los demás. Y ese modelo hacia los demás comienza con la práctica que muchos consideran que es la base de las relaciones saludables. Y esa es la honra. Solo quiero dar un pasaje sobre esto para pasar ya al último. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 12, 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que aquí está diciendo es, donde está aquello que tú valoras, tu tesoro, ahí también van a estar tus afectos, tu corazón, tu amor. Así que cuando tú dices, yo no quiero permitir que se apague el amor, sino que siga ese fuego, aprende a honrar. Honrar de palabra y honrar de hecho. Honra. Hoy estamos tan acostumbrados, incluso desde los 80 surgieron series animadas y de todo tipo, ¿verdad?, donde se deshonra la figura del padre. Bueno, no sé si alguien está pensando en los personajes amarillos. Tiene razón, pero también en otros personajes de otras series que están por ahí. ¿Sabes? La deshonra apaga el amor. La deshonra, al apagar el amor, empieza a afectar el tejido social. ¿Ves cómo todo? Y eso es una tendencia mundial ya hoy en día. Es una tendencia mundial. Hasta ridiculizar la autoridad o el lugar que tiene un hijo, o el lugar que tiene un padre, una madre, un cónyuge. Pero si nosotros ponemos nuestro tesoro, o más bien nuestra valoración en las personas que nosotros queremos que esa relación no se apague, tarde que temprano nuestro corazón va a estar allí, si es que sientes que se ha alejado, o si ya está, se va a acrecentar. Por eso qué importante que en tu relación con Dios no llegues pidiendo las veces que te acerques a Él, sino que además de eso, primero le reconozcas, primero le honres. Porque cuando nosotros honramos, ponemos ahí nuestra valoración, nuestro tesoro, y ahí está nuestro corazón. Ahí empieza a estar nuestro corazón.
Pudiéramos dar muchos ejemplos, pero tengo que terminar. Y aquí está la tercera razón. Cuando en un fuego, por ejemplo, también quieres tú apagarlo, pues una manera es, eso sucede mucho en los incendios forestales. Si no puedes tú enfriar el material, si no puedes cortar el oxígeno, entonces lo que haces es le quitas el combustible. Y en los incendios forestales se hace una tala, se cortan todos los árboles que están por delante del camino que se piensa que el fuego seguirá, para que al no encontrar combustible, pues ya se apaga. Y sabes, el amor se apaga por falta de combustible. Pero el combustible, ¿de dónde viene? ¿Qué es eso? Son esas pequeñas pero constantes acciones que mantienen encendido el amor. Así que yo a este enemigo o razón por la cual se apaga el amor le he llamado de esta manera: indisciplina relacional. Indisciplina relacional. ¿Qué es disciplina? Son las prácticas que tú haces, lo sientas o no lo sientas, pero lo haces por decisión, por convicción, sabiendo que esa práctica te va a llevar a prosperar. Por eso es disciplina, porque tiene un buen fin, es un buen camino, pero no siempre es agradable o no siempre es fácil. Mira esta frase: las grandes distancias sin la disciplina de dar cada paso en su tiempo nunca se alcanzarán. Necesitamos aprender a ser diligentes, porque cada paso es lo que nos lleva a la consecución del resultado. Mira lo que dice Proverbios 13:4. Mas el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La diligencia, la disciplina, es no esperar los resultados sin dar cada paso para llegar a ellos. Lo que dice este pasaje es que nosotros no somos lo que sabemos, somos lo que hacemos. No basta desear, no basta saber o tener la actitud, necesitamos hacer. Y cada acción se hace, por eso se llama disciplina, por convicción, independiente si a veces se tiene la emoción también. No es ya por inspiración en ese momento, sino por la convicción de que sabes que es la práctica correcta, que va a mantener encendido el amor. No voy a dar ejemplos de prácticas, pero a veces tiene mucho que ver con cada detalle, de acuerdo al lenguaje con el cual esa otra persona o personas en esa relación se sienten amados, se sienten queridos. Ya sean palabras de afirmación, ya sean regalos, ya sea tiempos de calidad o una combinación de varias de estas cosas, actos de servicio, sea cual sea. También hemos hablado de esto en algunos desayunos y otros talleres. Por ejemplo, en tu relación con Dios, ¿cómo tomas la reunión de domingo? Es un momento para tener un encuentro con Dios. ¿Honras a Dios? ¿Honras ese momento poniendo atención o pues estás como si estuvieras, no sé, ni siquiera viendo una película? Creo que en una película estamos más atentos muchas veces. Pero cuando uno tiene disciplina relacional, uno sabe que a la hora que es, tenemos que estar ahí. Tal vez no podemos estar presencialmente, pero tenemos una cita, ponemos el televisor. Tienes las mejores prácticas para eso. Un televisor grande, buen volumen de alabanza, súbele para que tú puedas cantar y la gente no se sienta tal vez apenada de escuchar tus desafinaciones, por no decir berridos, unas desafinaciones. Son momentos para conectar con Dios y nada nos debe detener, ni el celular, ni los mensajes de texto. Ya algunos ya se dieron cuenta que entre las 12 y la 1:30 de la tarde el domingo no hay mensaje que conteste, no, porque no veo el teléfono. No es el momento para eso. Es un momento para dar pequeños pasos de disciplina relacional en una relación que es la que nutre y da sentido a todo lo que soy, mi relación con Dios. Y así cada una de las cosas que nosotros hacemos. La indisciplina relacional es la que nos lleva muchas veces a que los grandes conocimientos que tenemos sobre las relaciones y esto no se vean cristalizados, no se vean puestos. Y creemos a veces que habrá un después para poder
hacer todo lo que no hicimos en el hoy. Mira lo que dice Proverbios 21:5, y esa es la Nueva Traducción del Viviente. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Las acciones de tiempos de calidad, de palabras de afirmación, que una madre o un padre no hagan con sus hijos en su niñez, no hagan con ellos en su adolescencia. No habrá mañana en que puedas tomar un atajo para poder cosechar lo que no sembraste. Y muchos se dan cuenta cuando es ya irremediable que lo que no hicieron en su tiempo como pequeños pasos, es imposible encontrar un atajo en el futuro. Ni el dinero compra ese fuego o ese amor encendido en la relación. Podemos dar muchos ejemplos, pero el punto creo que se entiende. Y aquí están estas 3 razones por las que se apaga el amor y que son los enemigos que tú y yo tenemos que atacar el día de hoy. El distanciamiento, una salud interior deficiente y la indisciplina relacional. Quiero invitarte a que, aprovechando tu relación con Dios, le digas de una manera sencilla, pero que también si estás en familia, ¿por qué no te acercas con ellos? Te mueves, o al menos pon tu mano junto con ellos. A algunas familias les gusta tomarse de las manos, otros simplemente basta que los padres los abraces o pongas tus manos ahí como un abrazo. Y que le digamos todos juntos a Dios, Señor, gracias porque para ti es importante las relaciones saludables, fuertes. Y para ti, Señor, me queda claro, en los tiempos difíciles, el sentirse y el estar afirmado por relaciones fuertes es uno de los factores críticos de éxito para enfrentarlo todo. No es casualidad que al comenzar el libro del Apocalipsis, el primero y último mensaje de preparación para esos tiempos de aflicción, tú lo enmarques con el no permitir que se enfríe el amor. No es un accidente ni una casualidad. Es a través de ese amor contigo, con nuestro prójimo, con nuestra familia y con nosotros mismos, en que se abre un canal para tu poder en nosotros, para que nosotros seamos el ser que fuimos diseñados para ser y para que veamos en las cosas que hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida, veamos abundancia de vida y veamos autoridad, demos golpes de autoridad en circunstancias difíciles y no huidas miedosas cuando las cosas son complicadas. Así que de esta manera te doy gracias por las relaciones que me has dado y en el nombre de Jesús bendigo a las personas que son parte de esa relación. Si soy un hijo, bendigo a mis padres. Si soy un padre, bendigo a mis hijos. Si soy un empleado, bendigo a mis empleadores. Si soy un empleador, bendigo a mis empleados. Si soy un cónyuge, bendigo a mi otro cónyuge. Y todos como hijos de Dios te bendecimos a ti, Señor. Te damos gracias. Queremos aprender a honrar cada una de esas relaciones. Queremos aprender a ser disciplinados en procurar su fortaleza y su salud interior. Y hacer todo esto en el modelo correcto, el modelo vivificador que tu palabra y tu persona nos han proporcionado. Esa persona es Cristo. Él mismo es el camino, o sea, el modelo, la verdad y la vida. Espíritu vivificante es Él. Así que Jesús, ten una bienvenida a mi familia, a mi autoestima. Ten una bienvenida a mi vida y en todo lo que soy, para que esa relación contigo rija con poder vivificador el resto de mis relaciones. Sé tú el salvador de las relaciones que pudiesen ya estar apagadas o en proceso de apagarse, ese amor que está ahí. Yo te recibo como el salvador de las relaciones que tengo apagadas. Tú eres el salvador. Yo te recibo como rescatador. Y que tú seas, Jesucristo, el que señoree y dirige todos los rumbos de mi vida. Y hasta que tú me llames a tu presencia. Gracias. Amén. Amén.